Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos. Quiero invitarles a abrir su Biblia, por favor, en Mateo capítulo número 7. Mateo capítulo número 7, y hoy vamos a estar considerando los versículos 13 y 14 de Mateo capítulo número 7. En la actualidad, hermanos, hay una tendencia que es bastante marcada y popular, que consiste en compartir un evangelio que es dado de una manera muy cómoda y a modo. Este pseudoevangelio, porque no podemos llamarle que sea el evangelio de Jesús, es un evangelio universalista, es decir, es un evangelio muy amplio en el cual caben todos y en el cual no hay ninguna condición, no se requiere ningún esfuerzo, no se requiere ninguna disciplina, no se requiere ningún sacrificio, ninguna negación, e incluso en esta clase de evangelio ni siquiera se necesita arrepentimiento. Es un evangelio que en realidad está orientado hacia la autocomplacencia, hacia la autorrealización, hacia la entronización del yo y de la exaltación de un amor que tolera absolutamente todo y que acepta absolutamente todo. En pocas palabras, es un evangelio que está confeccionado o que está hecho a la medida de la gente, bajo una máxima que nosotros conocemos, que es la máxima de al cliente pues lo que pida, o el cliente siempre tiene la razón. En este evangelio, hermanos, no hay demandas de parte de Dios, no hay expectativas de parte de Dios en relación a nosotros, porque en realidad es Dios el que se tiene que ajustar a las expectativas que nosotros tenemos acerca de Él. En esta clase de evangelio, hermanos, también algo que tiene como cualidad o característica es que Dios no revela cualidades o características de Él, sino que más bien nosotros le ponemos las cualidades o los atributos a Dios que necesitamos en ese momento o que queremos porque nos conviene en ese tiempo aludir a estas cualidades o a estas características. Hermanos, sin embargo, a pesar de que este evangelio se ha hecho bastante popular, y por obvias razones, ¿no? Porque es un evangelio bastante cómodo, hermanos, no es el evangelio de Jesucristo. Este no es el evangelio que el Señor Jesús vino a predicar o vino a enseñarnos a nosotros. Y esto es tan claro, hermanos, que si nosotros vamos precisamente al versículo 13 y 14 de Mateo 7, nos vamos a dar cuenta cómo Jesús nos advierte que hay personas que proponen esta clase de evangelio, pero este no es el evangelio que Él está proponiendo. Podemos leer en Mateo 7, versículos 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estos versículos 13 y 14 son una advertencia, pero también es un llamamiento que Jesús nos está haciendo para tomar una resolución o una decisión correcta. Hoy yo quiero que consideremos tres cosas partiendo precisamente del texto. Lo primero que quiero que veamos son las características de las dos puertas que refiere Jesús en este pasaje y de los dos caminos. ¿Cuáles son las características que tienen estas dos puertas y estos dos caminos? En segundo lugar, yo quiero que nosotros consideremos cuál es el destino que Jesús mismo señala que tienen las dos puertas y los dos caminos.
Y finalmente, hermano, quiero que consideremos el que ante esta invitación que Jesús nos está haciendo, nosotros necesitamos tomar una decisión o una resolución. Lo primero que debo decir, hermanos, es que este mensaje que nos presenta Jesús, hermanos, es un mensaje muy común en la literatura hebrea. En la literatura hebrea se hablaba mucho acerca de la ética de los dos caminos. En la literatura hebrea se hablaba acerca de que siempre había solamente dos alternativas o dos opciones que nosotros teníamos y sobre las cuales teníamos que nosotros decidir. Hay otros momentos en la Escritura en la cual nosotros podemos darnos cuenta cómo esta misma idea que está presentando Jesús al hablarnos acerca de dos puertas y de dos caminos está presente también. Por ejemplo, si usted va conmigo a Deuteronomio capítulo número 30, en Deuteronomio capítulo número 30, versículo número 15, se nos dice por parte de Moisés: fíjate que te he puesto delante hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal. Y luego dice el versículo 20: escoge la vida para que podáis vivir tú y tu descendencia. Esto mismo que Jesús nos está presentando se presentó muchos años antes por parte de Moisés al pueblo, para que el pueblo tuviera que decidir o tuviera que optar entre si quería seguir el camino de Dios que lo llevaba a la vida, o si quería seguir el camino de la desobediencia que lo llevaba obviamente a la muerte. Pero también esta misma idea es presentada, por ejemplo, en Josué capítulo 24, en el versículo número 15. Ahí en Josué 24, 15, podemos ver cómo Josué, que está deponiendo su liderazgo o está terminando su liderazgo, al final de su vida, le dice a la nación también que tienen que resolver o que tienen que escoger a quién iban a servir. Si iban a servir a Dios o se iban a servir a algunos otros dioses. Pero él dice: escoged bien a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta misma idea, hermanos, también es presentada por el profeta Jeremías, ahí en el capítulo número 21, versículo número 8, cuando Dios le dice a Jeremías que le tiene que señalar al pueblo o le tiene que decir al pueblo lo siguiente: así dice el Señor, mirad, yo os presento el camino de la vida y el camino de la muerte. Hermanos, quizás el pasaje más conocido por nosotros en el cual se presenta esta ética de los dos caminos es el Salmo 1. ¿Recuerda usted que el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y luego dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantará los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce, y aquí está esta expresión que está utilizando también Jesús ahí en Mateo capítulo 7 y 13 y 14, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, Jesús nos está presentando dos puertas y dos caminos con las características respectivas de estas dos puertas y de estos dos caminos. La primera puerta es una puerta ancha
Y el primer camino es un camino espacioso. La segunda puerta que nos presenta Jesús es una puerta estrecha y hay un camino también que es angosto. Pero cuando nosotros empezamos a ver lo que Jesús está diciendo aquí, seguramente nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que representa o qué es lo que Jesús quiso decir cuando hablaba acerca de esta puerta estrecha y de este camino angosto? ¿Y qué es lo que él quiso decir cuando se refiere a una puerta que es amplia y que es ancha y que hay también un camino espacioso? Hermanos, el pasaje nosotros lo tenemos que ver en su contexto. Recuerde usted, hermanos, que nosotros estamos viendo este texto dentro de un contenido, y este contenido es el Sermón del Monte. Y yo les dije al inicio del Sermón del Monte que el Sermón del Monte son los principios éticos que Jesús establece para los hijos de su reino. Es decir, el Sermón del Monte nos presenta la manera en la cual nosotros nos debemos de conducir en la vida en diferentes aspectos o en diferentes áreas. De tal forma que cuando Jesús llega a este punto en el cual Él está hablando acerca de una puerta que es estrecha y de un camino que es angosto, se está refiriendo a los principios éticos que Él ya ha establecido previamente. Es decir, Él está haciendo alusión a que aquellas personas que están dispuestas a entrar por esa puerta estrecha y ese camino angosto, son aquellas personas que están dispuestas a cumplir los mandamientos y las ordenanzas que Él ha establecido previamente. Y aquellos que quieren transitar por un camino más amplio, o aquellos que quieren entrar por una puerta que es más amplia, son aquellas personas que no quieren atender o que no quieren obedecer lo que previamente Jesús ha enseñado o Jesús ha dicho. Y aquí, hermanos, nosotros tendríamos que hacer un alto para repasar o para considerar qué es lo que Jesús nos ha dicho anteriormente. Porque finalmente algo que también está en este texto es que Jesús nos está llamando a una resolución. Jesús nos está llamando a que nosotros tomemos una decisión sobre por dónde queremos caminar o por dónde queremos entrar, sobre cómo es que nosotros queremos vivir. Y si usted se regresa así y vemos de manera panorámica o de manera rápida, se regresa al capítulo 5 donde empieza el Sermón del Monte, yo le puedo mencionar algunas cosas que si nosotros nos negamos a seguirlas, entonces estamos decidiendo por ir por el camino amplio. Por ejemplo, si usted va al capítulo 5 y vamos a empezar con el versículo número 3, se puede dar cuenta cómo aquellas personas que no reconocen su pobreza espiritual son personas que entonces están optando por ir por el camino amplio. Aquellas personas que no están dispuestas a sufrir, a no procurar la justicia, a no tener un limpio corazón, a no procurar la paz, a no estar dispuestos a ser perseguidos por causa de la justicia, a no estar dispuestos a ser vituperados por causa de Cristo, a no estar dispuestos a evitar la corrupción del mundo, a no querer dar testimonio y ser luz, a no querer cumplir los mandamientos de Dios. Aquellas personas que quieran ir por el camino amplio significa que son personas que se permiten insultar y odiar a su prójimo, que son personas que no toman en serio la pureza sexual, que son personas que no quieren cumplir con el compromiso matrimonial, que son personas que no quieren amar a su prójimo, que no quieren dar o cuando dan para que los demás se den cuenta de que ellos son generosos o que ellos están dando.
o que oran para tratar de impresionar a los hombres, o que ayunan para parecer muy espirituales, o que aman las posesiones materiales por encima de todas las cosas, o que incluso se dan el permiso de juzgar a los demás y no orar. Aquellas personas que tienen estas cualidades que yo he señalado, son aquellas personas entonces que Jesús nos está diciendo, están queriendo transitar o caminar por una puerta que es bastante amplia y por un camino que es bastante también amplio. Y ahí, hermanos, es donde nosotros tenemos que detenernos para considerar qué clase de evangelio hemos nosotros querido seguir. ¿Qué clase de evangelio hemos querido mejor escuchar? Si el evangelio de los fariseos, que acomodaban los mandamientos de tal forma que les fuera sencillo cumplir con ellos y que no les fuera difícil en algunos otros casos el cumplir con cada uno de ellos, o si queremos realmente ajustarnos a lo que Jesús nos está enseñando en el Sermón del Monte. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? O más bien yo le preguntaría, ¿qué es lo que usted regularmente hace? Porque seguramente usted me va a decir a mí, pues yo lo que quiero hacer es lo que el Sermón del Monte dice. Pero a veces nos quedamos solamente con la intención de cumplir con esto que el Sermón del Monte nos dice, pero estamos muy lejos de hacerlo. Y esto, hermanos, entonces nos está llevando a que nosotros abracemos un evangelio que no es el evangelio de Jesús. El evangelio de Cristo es un evangelio definido por Él, hermanos. El evangelio de Cristo es un evangelio dado por Él a los hombres, comunicado por Él a los hombres. El evangelio de Cristo no se puede manipular a nuestro criterio, a nuestro interés o a nuestra conveniencia. No podemos tomar lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña y decir, ¿sabes qué? Esto sí se me acomoda y sí me gusta, esto no se me acomoda y no me gusta, esto se me hace muy difícil y se me hace que Dios no demanda algo tan difícil de mí, esto se me hace demasiado complicado y yo no creo que Dios haya querido complicarme la vida ni ponérmela difícil. Bueno, hermano, eso es lo que usted cree, eso es lo que usted piensa, eso es lo que usted considera, pero el evangelio es objetivo, el evangelio es claro, el evangelio es dado por Cristo, anunciado por Cristo, y sabe, el evangelio nos llama a una enmienda de vida y nos llama al arrepentimiento. Nos llama a tener que hacer ajustes en nuestra vida y a cambiar algunos aspectos con los cuales ya nos hemos nosotros familiarizado y con los cuales nosotros nos sentimos bastante bien. El evangelio de Cristo no puede ser cambiado. Y mire muy bien, ya que entendemos entonces lo que Jesús está diciendo cuando habla acerca del camino ancho o del camino angosto o de la puerta amplia o de la puerta estrecha, que tiene que ver con el si queremos o no queremos obedecer el evangelio que Él nos ha revelado y nos ha dado, también Jesús es claro en decirnos cuál es el destino de unas de las dos puertas y cuál es el destino también de los dos caminos por los cuales nosotros podemos optar. Fíjese lo que dice el versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos
son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, Jesús no solo nos habla de dos puertas y de dos caminos, sino que nos dice claramente cuál es el destino de cada uno de ellos. Es muy popular en estas fechas esta frase que dice que todos los caminos llegan a Roma. Y saben, seguramente esto lo han escuchado con algunos ajustes. Por ejemplo, algunas personas llegan a decir que no importa qué religión tú tengas, finalmente todas las religiones nos llevan a Dios. Seguramente usted ha escuchado esto, pero esto no es lo que Jesús dice. Jesús no dice que no importa cuál camino tú vayas a transitar, ni cómo vayas a vivir, ni qué es lo que tú pretendas hacer, no importa. Finalmente todos llegaremos a alcanzar la vida eterna, o todos llegaremos a tener comunión con Dios, o todos llegaremos a relacionarnos con Dios. Pero esto Jesús no lo dice así. Jesús claramente dice cuál es el destino de un camino o de otro. Y fíjense qué interesante que hay solamente dos caminos, no tres, no cuatro, no cinco. Porque a veces nosotros decimos, bueno, es que a lo mejor no son dos, son más caminos. Son dos caminos, son dos puertas. Solamente. Si usted se ajusta a los mandamientos de Dios, esa es una puerta. Si no lo hace, esa es la otra. Si usted se ajusta a lo que Dios demanda para su vida, ese es el camino. Si usted no lo hace, entonces está en otro. Jesús es muy claro en señalar los destinos. La puerta ancha y el camino espacioso lleva a la perdición. Y la puerta estrecha y el camino angosto lleva a la vida. También el Señor nos muestra en Proverbios 14:12 y Proverbios 16:25 que no importa lo que nosotros pensemos respecto a dónde nos lleva el camino que nosotros hemos elegido. Los destinos están ya determinados por Dios. En Proverbios 14:12 podemos leer: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y eso está repetido también en Proverbios 16:25. Exactamente, el proverbio es el mismo. Se dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Hermanos, nosotros podemos pensar lo que queramos. Nosotros podemos considerar lo que nosotros creamos o consideremos que es mejor. Pero lo cierto, hermanos, es que no podemos evitar ni cambiar el resultado con nuestras ideas ni con nuestros pensamientos. Es decir, yo no puedo tener un resultado distinto si yo digo, bueno, esto de los mandamientos de Dios a mí se me hace que ya pasó de moda. Y esto no lo voy a cumplir. Al cabo que Dios sabe que yo le amo y yo le quiero. No. Jesús es claro, dice, usted quiere entonces el camino amplio, usted va a tener un destino. No se trata de que nosotros podamos cambiar a partir de lo que nosotros pensamos o creemos, por muy buenos argumentos que nosotros tengamos, por muy buenos razonamientos que nosotros tengamos. No podemos cambiar el destino que ya Dios ha establecido, y no podemos cambiar los mandamientos que Dios ha dado. Mire lo que dice Jesús en Mateo 16, 24 al 26. En Mateo 16, 24 al 26, Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, Jesús es bastante claro en señalar que el camino que nosotros tenemos que transitar, si queremos seguirlo a Él, hermanos, va a ser un camino en el cual tenemos que cargar con la cruz. Va a ser un camino en el cual nos tenemos que negar a nosotros mismos. Va a ser un camino en el cual nosotros tenemos que abandonar algunas cosas, hermanos. Y Jesús lo dice no una vez, lo dice muchas veces. Pero les digo, hoy hay un evangelio muy a modo. Hay un evangelio muy a nuestra manera, a nuestro criterio. Hoy hay muchas cosas que nosotros escuchamos y decimos, no, esto no puede ser así. Y Dios sabe que yo quiero amarle y quiero servirle y quiero seguirle, pero esto a mí me parece que es absurdo. Hermano, así no funcionan las cosas. Uno no hace el evangelio ha sido dado ya por Cristo. Uno no construye a Dios a su propia imagen y semejanza. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios tiene ciertas cualidades y características que Él revela a través de la Escritura y que nosotros no podemos cambiar a capricho. Yo no puedo exaltar solamente el amor de Dios y olvidarme de la justicia de Dios. Yo no puedo exaltar solamente la misericordia de Dios y olvidarme de que mi Dios, además de ser misericordioso, también es verdadero. Y no da por inocente al culpable, porque es además un buen juez. Hermanos, esto es algo que nosotros debemos de tener en claro. No nos vaya a pasar como aquel hombre que en el tiempo de los nazis, cuando los judíos eran trasladados a los campos de concentración en algunos trenes, escuchó o pensó o creyó que aquellos que eran subidos a los trenes eran aquellas personas a las cuales las iban a trasladar a un lugar seguro. Y mañosamente se acercó con un judío y le quiso proponer que él cambiara su lugar y que le diera su nombre y que él iba a tomar su lugar, pensando que de esa manera, al ir al tren, él iba a ir a un lugar seguro. Pues no, le pasó lo contrario, que aquel hombre que queriéndose salvar y creyendo o pensando en sus ideas que él iba a ir a un mejor lugar, terminó en un campo de concentración. Y aquel que iba directo al campo de concentración terminó siendo salvo. Hermanos, a veces nosotros queremos sacarle la vuelta a algunas cosas que Jesús nos llama a hacer, y lo único que nos ganamos, hermanos, al tratar de evitar eso es ir al destino de perdición que Jesús también señala en este pasaje. Hermanos, la gente se autoengaña a sí misma y se ha hecho un evangelio fácil y una gracia barata. Hay un teólogo llamado Dietrich Bonhoeffer. Este teólogo habla acerca del costo del discipulado. De hecho, hay un libro que él tiene que se llama El costo del discipulado. Y en este libro él habla acerca de que la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, el bautismo sin la disciplina de la iglesia, la comunión sin la confesión, la absolución sin la confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado,
la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Y el día de hoy, hermanos, esta gracia barata está siendo bastante predicada y anunciada. La fe, hermanos, se ha vuelto barata cuando se ofrece como un producto de consumo para satisfacer a las masas que buscan un mensaje que sea acomodado a la realidad de sus deseos personales. Cuando se ofrece como espectáculo para un público que desea que se le endulcen los oídos y se le prometa estabilidad para su status quo. Y cuando se promueve la identidad de ser hijo o hijo de Dios como una garantía para reclamar las promesas materiales a cambio de una módica suma o transacción monetaria que algunos llaman la ley de la siembra y la cosecha o el pacto con Dios. El día de hoy este evangelio es muy común, pero no es el evangelio de Jesucristo. No es el evangelio que Él predicó. Y saben, la tercera cosa que yo le decía es que nosotros necesitamos tomar una resolución. Nosotros tenemos que decidir por cuál puerta queremos entrar, por qué camino queremos andar. A nosotros nos toca, hermanos, tomar esa decisión y esa resolución. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿cuál es la decisión que usted quiere tomar? Jesús dice, entrar por la puerta estrecha. Y fíjese qué interesante que Jesús incluso advierte los destinos y las resoluciones que regularmente se toman. Fíjese cómo Jesús nos hace ver que muchos son los que entran por el camino espacioso que lleva a la perdición. Pero también Jesús advierte que pocos son los que hallan la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida. Mire, hermano, no se impresione por los números. No se preocupe por los números. Jesús claramente nos enseña que son pocos los que van a querer entrar por la puerta estrecha. Hermanos, a veces también hemos anunciado un evangelio triunfalista que habla acerca de multitudes viniendo al Señor, pero nuestro mismo Señor nos dejó en claro que serían pocos los que entrarían por esa puerta estrecha. Y esto, hermanos, de ninguna manera lo quiero utilizar como un argumento a favor de la flojera o de la irresponsabilidad en nuestro trabajo por compartir el evangelio a otras personas. Pero sí quiero advertirle, hermanos, que son pocos los que van a entrar por esa puerta y son pocos los que van a querer transitar por el camino que Jesús propone. Mire, hermanos, el día de hoy el número de cristianos en el mundo es aproximadamente de 2.400 millones. Y esta cifra representa más o menos el 32% de la población del mundo. Pero yo quiero decirle una cosa, muchos de estos cristianos son solamente nominales. Son cristianos a los cuales se les hace una encuesta y por estadística dicen que ellos son cristianos, pero no viven ni se ajustan a las enseñanzas de Jesús. De este porcentaje del cual se nos habla, seguramente son muchos menos los que en realidad son cristianos. Y esto, hermanos, nos debiera de llevar a nosotros también a pensar y a reflexionar. Si nuestro cristianismo es nominal
o si nuestro cristianismo es real. Si nuestra militancia en el Evangelio es verdadera o solamente es una simulación. Y la forma en la cual lo podemos saber es yendo a las enseñanzas de Cristo. Ese es el criterio, hermano. Esa es la norma. Esa es la forma en la cual uno puede saber si verdaderamente es cristiano o no lo es. Uno no puede medirse de una manera subjetiva y caprichosa. Hay criterios objetivos y claros en la palabra de Dios que nos permiten a nosotros conocer quiénes somos en realidad. Jesús mismo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El que hace la voluntad del Padre. El que hace la voluntad del Padre. El Padre ha revelado su voluntad, hermanos. Y Dios nos llama a que nosotros optemos por cuál es el camino que nosotros queremos seguir. El mensaje, hermanos, es clarísimo. No hay forma en que uno se pueda hacer a un lado, se pueda sustraer de tomar una decisión o una determinación. Jesús te dice: hay dos caminos, hay dos puertas, y tú decides por dónde quieres entrar y caminar. A lo mejor nos sentimos como los discípulos de Jesús cuando le dijeron: Señor, dura palabra es esta, difícil de oír. Pero esta es la palabra de Dios y este es el mensaje de Cristo. Jesús dijo en otras ocasiones: el que no junta, desparrama. El que no es conmigo, es contra mí. En Apocalipsis dice: o fríos o calientes. Tenemos que tomar una resolución y una definición. La gracia no es barata. La gracia costó el precio de la sangre de Cristo. Y ese sacrificio, hermanos, nos invita a nosotros a vivir en obediencia, agradecidos por lo que Jesús hizo por nosotros. Así es que hoy le quiero invitar a que usted se defina y a que usted resuelva qué es lo que usted quiere hacer. Invito a ponerse de pie para orar.